Bueno, chicos, como les decía antes, ahora vamos a seguir con la segunda parte de todos los temas, todos los trabajos prácticos que vimos en la segunda parte del año, lo que sería el segundo cuatrimestre. Vimos a partir del TP8 hasta el TP13, que fue el que tuvieron que entregar ahora recientemente. Vamos a hacer como hicimos en el otro video. Como les decía antes, es recomendable, chicos, que aunque sea lo vean pausándolo al video porque les va a servir en gran medida para poder repasar o terminar de entender todos los temas que son tan importantes de este año y que son importantes entender, porque acá aunque a ustedes les parezca un montón, es un resumen de todo lo que vimos. Todos los contenidos importantes están muy resumidos acá, pero es lo básico que ustedes necesitan saber. Como ya les dije antes, no es necesario que se sepan cosas de memoria, pero sí saber determinadas características de las células, qué tipo de células existen, como les decía antes, los tipos de reproducción, cuál es el nivel de, por ejemplo, en el niveles de organización de la materia, que nosotros lo vimos en el TP8. ¿Qué es lo básico? Bueno, no que si ustedes se sepan la descripción de cada uno de los niveles, pero sí que tengan en cuenta que, por ejemplo, vamos avanzando desde el nivel más pequeñito, como es partícula subatómica, a átomo, molécula, célula. El conjunto de células forman los tejidos forman órganos, los órganos en conjunto forman el sistema de órganos, como puede ser el sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema excretor, el resto de los sistemas que forman parte de los seres vivos y de nosotros como seres humanos. Luego, el sistema de órganos en conjunto en nuestro organismo forman a los individuos. El conjunto de individuos iguales forman a la población, el conjunto de poblaciones que se encuentran relacionadas entre sí forman la comunidad, el conjunto de comunidades forman el ecosistema y el conjunto de todos los ecosistemas del planeta forman la biosfera o el sistema, biosfera por el conjunto de ecosistemas forma la biosfera, que es el último de los niveles de organización de la materia, el de mayor tamaño, el más grande. Nosotros acá vemos que dice que la célula es el mínimo nivel de organización de la materia con vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de aquí se puede considerar que el resto de los niveles tiene vida y aquí para atrás no tienen vida. La célula, acuérdense que los seres vivos podían estar formados por células, ser unicelulares o pluricelulares dependiendo la cantidad de células. El organismo que con una única célula forma un individuo puede ser, por ejemplo, las bacterias. O sea que a la vez es un ser vivo unicelular de un individuo, porque una bacteria sería un individuo formado por una única célula. O sea que es el mínimo nivel de organización de la materia con vida. Luego seguimos con lo que vimos en el TP, en el TP9. Ahí está. Las distintas teorías sobre el origen de la vida. Esto es lo que vimos en el TP9. Nosotros vimos que existen distintas explicaciones, eso que nosotros decíamos hoy cuando hablábamos de método científico, que los científicos buscaban la verdad. En este caso buscaban cómo se originó, la verdad era saber cómo se originó la vida, que nosotros, todo lo que tiene vida, desde la forma de vida más sencilla hasta la más compleja. Hay distintas teorías. Ellas son el creacionismo, que plantea que cada grupo de seres vivos surge como producto de un acto de la creación divina, es decir, de un Dios. Hay un Dios creador de todo lo que existe en el planeta y de todos los seres vivos que existen en el planeta. Una vez creados, esos seres vivos no sufren cambios a lo largo de su historia. Acá dice, está en negrita resaltado porque es importante que lo tengan en cuenta, que no se usa el método científico.
Así como nosotros analizábamos en el caso del TP3, que se llamaba de las mariposas monarcas, nosotros decíamos que los pobladores de esos lugares cercanos a México lo vinculaban con sus creencias de tipo religiosas, que decía que la llegada de las mariposas que venían en las migraciones se daba porque eran las almas de sus familiares muertos. Nosotros en ese momento, ¿qué decíamos? Que eso no tenía que ver con una explicación de tipo científica, porque en esa explicación no se puede aplicar un método científico. Entonces, en este caso, como es una explicación que tiene que ver con algo relacionado a las creencias, a la creencia en un Dios, en determinado Dios, dependiendo de la religión a la cual se haga referencia, no se aplica el método científico y no podemos decir que allí se está dando una explicación científica. Otra de las explicaciones que no tiene que ver con la ciencia es la de la generación espontánea. La generación espontánea es, más que nada, no tiene que ver con una creencia religiosa, sino con algo, con un mito. Entonces ellos sostenían, aquellos no científicos, aquellas personas que postulaban esto, que planteaban esto, sostenían que los seres vivos pequeños surgían mágicamente de la nada por el agrupamiento natural de la materia sin vida. Por eso hablamos de espontáneo. No hay un proceso relacionado con eso. No es que dicen surgen a partir de determinadas partículas que se agrupan porque sucede bajo estas condiciones tal cosa. No, dice que surgen mágicamente, surgen de la nada, de un momento al otro surge la materia con vida a partir de la materia sin vida. Tanto Reddy, vimos nosotros a partir del experimento de los 3 frascos, el frasco sin tapa con carne en su interior, el frasco con una tela o con una malla que cerraba la boca del frasco, la tapa del frasco sin tapa, pero en la entrada del frasco estaba cubierta por una malla. Y el último de los frascos era el que tenía la tapa y el que estaba cerrado herméticamente. Vimos que Reddy planteaba este experimento porque él intentaba demostrar que esta teoría de la generación espontánea era falsa, era errónea, estaba mal. Entonces, tanto Pasteur, con otro método que nosotros vimos en distintas etapas, el experimento en detalle, vimos que los dos son opositores de la teoría y lo que buscaban eran decir que esa teoría era falsa, era errónea, estaba mal. Luego también vimos 2 explicaciones más. Una era la teoría de la panspermia y la otra era la teoría de la evolución química que hablamos al comienzo del otro video explicativo que les grabé antes. La teoría de la panspermia y la teoría de la evolución química, acá dice que ambas son interpretaciones que usan el método científico. Entonces podemos decir que si son explicaciones que utilizan el método científico y llevan a cabo esos pasos que constituyen el método científico, son teorías que tienen que ver con la ciencia. Son explicaciones propias de la ciencia. No tienen que ver ni con un mito ni con la religión. Son explicaciones científicas. La teoría de la panspermia decía que la vida provenía del espacio exterior, o sea, por fuera de lo que nosotros conocemos como nuestro planeta, nuestra Tierra, en forma de esporas bacterianas, que son estructuras muy pequeñitas que se pueden desparramar fácilmente, de fácil dispersión, decía en el texto, es decir, que se desparraman fácilmente. Viajan a través del espacio, son impulsadas por la radiación de las estrellas y llegaban a nuestra Tierra, es decir, venían desde el espacio exterior. Su máximo defensor, quien lo planteaba y lo defendía esta teoría, es un químico que se llama Arrhenius. Después la otra teoría era la de la evolución química, que es la que actualmente tiene más defensores o se encuentra más en vigencia en la actualidad, que es la de Oparin y Haldane, que proponían ambos científicos que para conocer cómo se originó la vida en la Tierra era necesario plantear las condiciones que existían en la Tierra en ese momento, en esa Tierra primitiva, es decir, hace aproximadamente 3.500 millones de años atrás. Esas condiciones
eran muy distintas a las que conocemos hoy. ¿Por qué eran muy distintas? Primero, porque había altas temperaturas, grandes cantidades de descargas eléctricas en forma de rayos, como vemos representadas acá, y además, elemento fundamental para la vida en la Tierra, para la vida como la conocemos, era la presencia de oxígeno. En ese momento había muy poco oxígeno, había otros gases en mayor proporción, distinta a la proporción que existen actualmente, que era lo que permitieron el origen de la vida. Con la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas de aquellos momentos, de aquellos tiempos, hace 3.500 millones de años, que ocurrían en esa atmósfera, junto con las tormentas eléctricas, se provocaría una reacción que daría origen que los compuestos inorgánicos se transformaran en compuestos orgánicos. ¿Cuál es la diferencia? Los compuestos orgánicos, ustedes ya lo van a ver en química, cuando tengan química, que los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno y están unidas sus moléculas, las moléculas de esos compuestos están unidos por unos enlaces, unas uniones que en su mayoría, la mayoría de esos compuestos están formados por estos compuestos, carbono, estos átomos, carbono e hidrógeno, y a la vez están unidas por unas uniones de tipo covalente, que ya van a ver ustedes cuando vean este tipo de uniones en química, que son uniones en las cuales se ceden, se comparten, no se ceden, se comparten, perdón, explico mejor, se comparten electrones. Después ya van a ver de qué se trata. No le den trascendencia ahora, ya lo van a ver ustedes en mayor medida cuando tengan química. Y los compuestos orgánicos son aquellos que tienen carbono e hidrógeno. Y los compuestos inorgánicos no tienen carbono ni hidrógeno. Compuestos orgánicos pueden ser los azúcares, pueden ser el ADN o el ARN, es decir, los ácidos nucleicos, los azúcares, como les dije antes, lípidos. Bueno, ya lo van a saber eso más adelante también, pero es para que sepan fundamentalmente que la evolución química plantea esto, que a partir de recrear estas condiciones, que las recreó otro científico que se llama Miller, recreó estas condiciones de la atmósfera primitiva para ver si verdaderamente se podían originar partículas o compuestos orgánicos con vida a partir de compuestos inorgánicos. Y esta es la hipótesis o la teoría que tiene más adeptos, es decir, que hoy en día es la que más tiene más seguidores, es la que más creen que se adecua, que es de acuerdo a la realidad, a lo que sucedió realmente en esa atmósfera primitiva que permitió el origen de los compuestos orgánicos. Ahora vamos a ver lo que vimos en la teoría celular, el TP10. Nosotros vimos fundamentalmente tres cosas que son los postulados. Los postulados era cada una de las oraciones o los elementos que formaban parte de la teoría celular. La teoría celular se elaboró a mediados del siglo XIX y por estas tres personas que fueron los fundamentales para elaborar esta teoría, que fueron los que elaboraron estos postulados. Los postulados son estas oraciones, estas afirmaciones que forman parte de una teoría general, que es la teoría celular. ¿Qué decía? Bueno, quienes lo planteaban eran estos tres científicos. No me importa que ustedes sepan el nombre de los científicos, por eso tampoco les doy trascendencia, sí me importa que sepan qué decía la teoría celular. La teoría celular básicamente decía que todos los seres vivos están formados por células, por eso es importante que antes de hacer el TP10 hagan el TP6, la actividad 2, creo, fíjense en el anterior video que está recuadrado, cuál es la actividad y el TP que deben tener en cuenta, era el TP6. Otro de los postulados era que las células son las unidades básicas que forman a un ser vivo, y el tercero de los postulados es que todas las células provienen de otras células, y además hay que agregarle que esas células, además de proceder, de originarse a partir de otra célula preexistente, que quiero decir que ya existía,
tienen material genético. Tienen material genético, tienen ADN que lo van a pasar de una célula a la otra. Eso es lo básico que quiero que sepan de la teoría celular, que están formados todos los seres vivos por células, que las células son las unidades básicas que forman parte de los seres vivos, que las células provienen de células preexistentes que ya existían y que esas células contienen material genético. Y ese material genético es lo que va a brindar la información hereditaria, la información básica, con todo aquello que constituye a cada uno de los seres vivos. Por eso es tan importante que sepan estos tres postulados. Luego vimos la teoría endosimbiótica. Endo significaba, como yo les expliqué a algunos en las correcciones, también como hablábamos antes, podemos dividir a la palabra en dos partes. El prefijo endo significa dentro de algo y simbiótica viene de simbiosis. Una relación simbiótica es una relación, como les digo acá, que significa una asociación donde ambos organismos se benefician. Y esto explica cómo se originaron, esta teoría endosimbiótica explica cómo se originaron las células de tipo eucariota. Recuerden que las células de tipo eucariota eran aquellas células que tenían un verdadero núcleo. Por eso vemos acá representada la célula animal y la célula vegetal. Podemos ver que ambos, como decíamos en el anterior video, ambos tienen mitocondria, que la mitocondria es una organela, una estructura interna que tiene distintas funciones. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos son organelas, organelos, organulos. Es lo mismo dicho de distintas formas, son distintas palabras que designan la misma estructura, que se encuentra dentro de las células eucariotas. Las mitocondrias y los cloroplastos son distintos organelos que brindan energía a la célula, permiten obtener energía. Entonces acá esto, con este cómic, con este dibujito, ustedes pueden ver cómo se originaron las células de tipo eucariota. Esto, ambas dos, la que es comida como la que come, representan células de tipo procariota. Una es la célula hospedadora, la que hospeda, la que le da un lugar a la otra, que es la de mayor tamaño acá. Y la otra es la célula de menor tamaño, también célula de tipo procariota, que es la célula inquilina o la célula huésped. Cuando ustedes van, por ejemplo, si alguna vez se hospedaron en un hotel o en una casa al ir de viaje, bueno, son los huéspedes de esa casa. Bueno, esa casa vendría a ser la célula procariota, que es la célula hospedadora. Cuando una vez que esa célula hospedadora ingiere, come a la célula más chiquita, la más chiquitita, que es la célula procariota inquilina, sería en este caso la célula huésped, se forma esto que es lo que va a dar origen a la célula eucariota. Lo importante que ustedes sepan de todo esto es que la célula eucariota se originó a partir de una célula procariota que ingirió, comió a otra célula de tipo procariota. Entonces, esto que queda dentro, que era la célula huésped, se va a transformar en distintas organelas, que es lo que acá nosotros vemos como mitocondria, esto que está en rojito o rosa, y los cloroplastos en verde. Entonces, las mitocondrias y los cloroplastos son organelas ahora y eran células procariotas de vida libre, estaban sueltas, no estaban adentro de otras células, estaban sueltas. Y luego se transforman en esta célula eucariota. ¿Quién alquilaba la casa? Que era la propietaria, era una célula de tipo procariota. Ahora con la otra célula dentro se transforma en una célula eucariota. Así básicamente y de una forma muy sencilla es como se originaron las células de tipo eucariota, animales y vegetales. Bueno, acá vamos a pasarlo bastante rápido porque ya tienen los dos videos explicativos del TP12 en donde analizamos esto en profundidad. Pero ¿qué quiero que sepan básicamente de la reproducción? Primero, que es una de las características que forma parte de los seres vivos y que caracteriza a los seres vivos. Y que hay de dos tipos. La reproducción asexual se da con la necesidad de un único individuo,
No existe fecundación, ni existen gametas ni gametos, o células sexuales o células reproductoras, y los individuos que se originan a partir de este individuo original, el que le dio origen al otro, son clones. ¿Qué decíamos que eran clones? Eran individuos genéticamente iguales, son iguales al que le dio origen. Como veíamos que sucedía, en este caso, en una estrella de mar, en este organismo de agua dulce que llamábamos hidra, se originan a partir de este tipo de reproducción asexual que se denomina gemación. La estrella de mar se origina a partir de un organismo progenitor o el que le da origen, y ven que las dos estrellas de mar son iguales. Entonces, estamos hablando de reproducción asexual. Son clones con respecto al que le dio origen, son exactamente iguales. Acá vemos reproducción asexual de distintos tipos, como puede ser reproducción sexual, asexual, perdón, de tipo vegetativa que ocurre en distintas plantas. Por ejemplo, acá lo que se denomina tubérculo, que es como se originan las plantas, como la que da origen a la papa, el rizoma, como puede ser en un lirio, estolón, como puede ser en las fresas. Y después acá es importante que tengan en cuenta en la reproducción de tipo asexual, que ocurre preferentemente en algunos organismos de tipo unicelulares, en vegetales, pluricelulares, como pueden ser las plantas, y en algunos organismos unicelulares característicos, como son las bacterias. En el caso de la reproducción de tipo sexual, es necesario dos individuos. Esto se lo remarco y lo tienen en un cuadro comparativo del TP12. Entonces, utilicen esto y utilicen el material de lectura y utilicen los videos explicativos del TP12 hasta que quede, porque estas son las diferencias básicas. En la reproducción sexual hay dos individuos. Si ocurre fecundación, que decíamos que la fecundación era el proceso por el cual se unen las células reproductoras o gametas, se fusionan o se unen y dan origen a un cigoto. Y otra cosa muy importante de la reproducción sexual es que las nuevas células mantienen, las nuevas células o los nuevos organismos que se originan a partir del organismo original, el individuo progenitor, podría ser un pingüino macho y un pingüino hembra, bueno, son diferentes con respecto a los progenitores. En este caso, el pingüino de la descendencia, el pingüino hijo, es distinto al pingüino macho, padre, y al pingüino hembra, la madre. En este caso, es parecido, es similar, pero no es igual. Ya vamos a ver la importancia de que la descendencia, los hijos sean distintos a los padres, porque esas diferencias que se originan en la reproducción sexual son muy importantes para un proceso que se denomina evolución, en donde es importante, ya seguimos con la próxima diapositiva y la última de las diapositivas de la explicación, en donde la variabilidad, las diferencias que permite la reproducción sexual son fundamentales para la evolución. Otra y la última de las características que definen a un ser vivo, como vimos que es la evolución. Este proceso de la evolución es sumamente necesario. La evolución habíamos dicho que son el conjunto de cambios que se dan a lo largo del tiempo. Ese conjunto de cambios que se dan a lo largo del tiempo surgen a partir de la variabilidad, las diferencias que hay entre los individuos. En este caso vemos un ambiente en donde en su mayoría tiene color, como podemos ver acá, marrón. Hay varios conejos de distintos colores. Esos colores que los diferencian, unos son blancos y otros son marrones, son la variabilidad, la variedad de conejos dependiendo del color blanco y marrón en este caso. El halcón, que es el depredador, quien lo come al conejo, lo atrapa para comerlo, para obtenerlo como comida, el halcón atrapa al conejo blanco. ¿Y por qué atrapa más fácilmente al conejo blanco que a los conejos de color marrón? Que vemos que también están presentes en este ambiente en el que viven. Porque el conejo blanco es más fácil de atrapar, porque es más fácil de ver para el halcón.
Ante este ambiente que es de color marrón, es más fácil atrapar al conejo blanco. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es importante la variabilidad, es decir, que haya conejos de distinto color, porque si solamente hubiese en este ambiente color de conejo blanco, serían atrapados todos los conejos blancos por sus depredadores y no quedarían conejos, se extinguirían. Entonces eso afectaría a la biodiversidad y a la supervivencia de la especie. Nosotros, ¿qué decíamos que era la biodiversidad? La variabilidad de especies que hay presentes en un determinado lugar. La especie conejo, si todos los conejos fueran blancos y fueran atrapados en un ambiente de color marrón, serían fáciles de ver para el halcón los comería y por lo tanto desaparecerían todos los conejos. Entonces, por eso es la importancia de la variabilidad que genera la reproducción de tipo sexual, cosa que no genera la reproducción de tipo asexual. Si solamente se reprodujeran de forma asexual, todos los organismos serían iguales. Sucedería lo mismo que sucede con las bacterias. Entonces, con esto les quiero decir que es muy importante que exista variabilidad y que la variabilidad se da solamente en la reproducción de tipo sexual. Bueno, chicos, con esto espero que le haya quedado en claro todos los temas que fuimos viendo a lo largo del segundo cuatrimestre, a lo largo de la segunda parte del año. Es importante que puedan ver, ir pausando estos videos. No importa si lo ven de una sola vez o lo tienen que pausar y lo tienen que reproducir en distintos momentos. Lo importante es que ustedes, aunque sea antes de hacer y resolver cada uno de los trabajos prácticos, si es que no los resolvieron hasta el momento, puedan ver este mini resumen que les hice de las distintas actividades que fueron haciendo, de los distintos conceptos que fueron viendo, y esas cosas las tengan de forma básica. Esas son las cosas básicas que ustedes no pueden dejar de saber al finalizar este primer año, tan distinto y difícil para todos, pero que espero que esto los ayude. Como siempre les digo, pueden escribirme al mail, pueden escribirme mensajes privados vía Classroom, que a la brevedad les voy a contestar y estoy para lo que ustedes necesitan. Espero haberlos ayudado y que algunos temas, si no se entendían, ahora se entiendan un poquito mejor. Bueno, ya próximamente vamos a seguir en contacto y saben que pueden escribirme y consultarme todo aquello que ustedes no entiendan, ya sean en consignas o sean en temas que no quedaron claros. Un beso grande, saludos para todos y espero que todos estén muy bien.